Vamos a hacer un recuento de las actividades de los aspirantes a la jefatura de gobierno. Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia participó en la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ahí reiteró que la falta de agua en diversas colonias se debe principalmente a la sobreexplotación del acuífero y a que el 40% del líquido se pierde en fugas. Por ello, se comprometió a tender puentes con empresas y universidades para combatir el desabasto. Sheinbaum Pardo culminó sus actividades recorriendo 4 colonias de la delegación Azcapotzalco. Este sábado, Miquel Arriola, candidato del PRI, participó en un recorrido de vecinos con mascotas en Iztapalapa, con quienes se comprometió a impulsar iniciativas para proteger a los animales de compañía, pues estos forman parte de la familia. Además, reiteró a los iztapalapenses su compromiso para garantizar el abasto de agua para la demarcación de resultar electo como jefe de gobierno. Y este sábado, Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al Frente, Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, Mariana Boy del Partido Verde Ecologista y Marco Rascón del Partido Humanista no realizaron actividades públicas. Hoy la candidata independiente Lorena Osornio recorrió el barrio Palmitas en la delegación Iztapalapa. Durante su visita confirmó que la principal demanda de los vecinos de la demarcación es la falta de agua. Por ello, destacó que entre sus propuestas está la utilización de mecanismos de captación de agua pluvial o rudimentarios.